está la luz acá roja. Muy bien, vamos a iniciar esta charla. Mi nombre es Ignacio Troncoso, yo soy gerente de Plan OK y estoy muy contento de verlos a todos ustedes esta mañana. A pesar de todos los problemas, metro y problemas que hay afuera, ha llegado gran cantidad y seguramente va a seguir llegando, así que muchísimas gracias por venir. El tema de hoy día es la calidad en obra, y para eso nos acompaña hoy día Robinson Fuentes, que es responsable por el desarrollo y por toda la historia de este sistema, junto con Ricardo y María José, que están aquí adelante. Son las personas que han trabajado en este proyecto y que ahora recientemente se han asociado con Plan OK para sacar adelante este sistema. Ahora, ¿por qué Plan OK? Muchos de ustedes nos conocen, otros no tanto. Plan OK lleva 14 años ofreciendo servicios tecnológicos a inmobiliarias y constructoras. Comentábamos afuera, ¿no es cierto? Varios de ustedes utilizan nuestro sistema documental, por ejemplo, y que ya existe hace 14 años, increíble, pero hace 14 años que está en la web. Y que junto con ese sistema documental desarrollamos también otros sistemas como el de gestión inmobiliaria, comercial y el de postventa. Y normalmente nos pasaba mucho que los encargados de postventa en las inmobiliarias nos decían: oye, está macanudo, estamos viendo la postventa, pero el problema está en la obra, hay que prevenirlo en la obra, y ahí es calidad. Y cómo podemos controlar mejor la calidad, o cómo podemos hacerlo mejor antes para prevenir la postventa. Y así fue como algunos de ustedes aquí participan, pero nosotros tenemos una reunión trimestral que llamamos el Círculo de Calidad de Postventa, y que se reúne trimestralmente con varios objetivos. El último fue sacar una estadística de industria de la postventa. Bueno, y ahí surgió la idea: oye, veamos la calidad, y fue como llegamos al servicio, al sistema que ustedes van a conocer hoy día. Hoy día, entrando un poco en el tema, Robinson nos va a contar, nos va a poner en contexto primero de la importancia de medir, la importancia de qué medir, cuáles son los datos relevantes, cuáles son los elementos relevantes de una obra, qué es lo que hemos aprendido en estos pocos años todavía que llevamos, pero con bastantes obras. Hay casi 50 obras hoy día utilizando el sistema. Entonces ya se empieza a acumular una experiencia, el sistema ya ha tenido varias interacciones, varias vueltas, y nos permite llegar a una versión ahora que queremos compartir con ustedes. ¿Qué va a hacer Robinson entonces? Como les decía, ese es un poco el programa, él lo va a explicar más en detalle, pero vamos a pasar por esa introducción, esa parte de qué medir, cómo medir, y finalmente vamos a ingresar al sistema y vamos a mostrar cómo funciona y cómo se logran los objetivos que va a enumerar Robinson al final. Así que los dejo con Robinson Fuentes y muchas gracias. Bueno, gracias por las palabras de Ignacio. Agradeciendo también al público que está presente, tal como decía Ignacio, han habido varios problemas, inconvenientes hoy día con el metro, así que gracias por la puntualidad y espero no darle la lata para que no se queden dormidos o algo así. Así que, bien, tal como decía Ignacio, para nosotros es bastante relevante lo que ha sido hasta ahora el mundo de la calidad. El mundo de la calidad hasta ahora es un tema que está relativamente en boca, ¿no es cierto?, de lo que hasta ahora se hace en el medio de la construcción, con algunos programas y cosas que han salido hoy en este último tiempo nos llega un poco, ¿no es cierto?, y nos pega un poco en la cara a los que estamos dentro de esta área. Por lo tanto, dentro de los temas fundamentales que vamos a comenzar a ver es el por qué medir. ¿Por qué tenemos que medir? ¿Por qué tenemos que trabajar? ¿Por qué nos interesa tener estos datos más que nada cuantitativos dentro de lo que orienta el mundo de la calidad? Hasta ahora muchas empresas trabajan con alguna función de esquema de calidad, con control, tal vez no hay mucha cosa nueva en esto, y si bien es cierto, este último tiempo ha ido evolucionando un poco, nuestra preocupación ha sido que a través de la tecnología podamos simplificar un poco esta pega que a la larga es un poco engorrosa, poco a poco, ¿no es cierto?, y comienza a interactuar un universo de profesionales dentro de ello. Como segundo tema, tenemos que tratar algunos datos clave, un sistema que es bastante simple, fácil de asimilar,
un sistema aprobado por lo demás, ¿no es cierto? Tal como decía Ignacio, hoy en día hay más de 50 horas que lo están ocupando en el mercado y hemos tenido una buena retroalimentación de ellos, algunas que participan mucho más, aportando su experiencia, ¿no es cierto?, de los años anteriores y las formas de trabajar. Junto con ello también hemos ido descubriendo que el mundo de la calidad es prácticamente el espíritu de construcción, de trabajo de cada una de las empresas, es como el alma de lo que las empresas tienen. Por ende, para nosotros ha sido un desafío poder estandarizar un poco y invitar, ¿no es cierto?, de buena forma a las empresas constructoras que sean partícipes de este proyecto. Un proyecto que ha sido innovador, un proyecto que ha tenido una buena acogida. Y finalmente vamos a ver dos puntos relevantes, datos prácticos, experiencia que hemos logrado recopilar, como se nos mencionaba, y finalmente algunas conclusiones y preguntas, y en esto me voy a detener un poco. Las preguntas van a ser muy bienvenidas, ¿no es cierto? Así que espero que participen, puedan preguntar, interactuar todo lo que podamos conversar en esta jornada. Bueno, con esa breve introducción, para nosotros este tema de medir es bastante fundamental, y aquí me voy a detener un poco porque hace algunas semanas atrás vinimos a una charla dentro de este mismo auditorio y vimos algunas láminas de Carolina Tapia, miembro de la CDT, no sé si está por acá, pero sí, creo que está por aquí, ¿sí? Así que, hola Carolina. Así que en ese momento yo era espectador, ¿no es cierto? Y vi esta idea, la tomamos, la profundizamos un poquito, la manejamos un poco y hoy día les vamos a presentar algunos datos. Por lo tanto, la importancia de medir. Hasta ahora esta importancia de medir nos pegó un poco de golpe, ¿no es cierto?, con algún evento que nosotros vimos hace algún tiempo atrás, el Mundial de Fútbol, ¿sí? La gran mayoría vio el Mundial, ¿no es cierto?, uno decir todo en Chile como que para todo el mundo cuando juega Chile con algo, o si juega Inglaterra con alguien, también nos detenemos igual. Pero en general, ¿qué es lo que ocurrió en este Mundial? Bueno, en este Mundial la FIFA determinó, ¿no es cierto?, hacer algo bastante particular. Ellos midieron, estandarizaron algunas variables de medición y dijeron, mira, para nosotros como FIFA nos interesan algunos aspectos trascendentales de este juego, del fútbol, ¿no es cierto? Y lo que nos permite a nosotros hoy en día, inclusive sin haber visto el Mundial, entender algunos detalles, entender por qué Alemania fue campeón del mundo, entender por qué Chile no logró ser campeón del mundo, y para ello la FIFA hizo un trabajo determinado, en un inicio, ¿no es cierto? Lo más probable es que a través del tiempo determinaron que muchas de estas variables, que son las que están ahí, lo más probable es que ellos dijeron, mira, estas variables son las que nos importan a nosotros, ¿sí? Estas son las variables determinantes, estas son las variables que yo quiero estandarizar en el fútbol, que quiero medir, y efectivamente lo lograron, a través de una tecnología, a través de un medio, de un elemento de medición, elementos tecnológicos de tal vez algún alto contenido, ¿no es cierto?, de desarrollo. Por lo tanto, lograron obtener estadísticas que incluso eran sorprendentes para muchos de los que veíamos el fútbol. Es decir, en el entretiempo ya teníamos información inmediata, ¿sí? Lográbamos tener una información en línea, una información oportuna, y que incluso el mismo director alemán dijo, mira, yo con estas estadísticas tomaba decisiones de lo que hacía en el entretiempo. O sea, imagínate un entrenador campeón del mundo, miraba números, sin ser el fútbol algo ligado a la ingeniería. Por lo tanto, la pregunta es la siguiente, ¿por qué nosotros no hacerlo? ¿Sí? ¿Por qué nosotros no decir, mira, nosotros somos del mundo de la ingeniería, arquitectura, el número, ¿no es cierto?, tenemos memoria de cálculo y una serie de elementos en el anteproyecto o en el proyecto en desarrollo, ¿no es cierto?, pero luego nos olvidamos de algunos elementos, nos olvidamos de cómo poder controlar este mismo escenario piramidal. Bueno, la FIFA dijo, mira, me interesa medir algunas variables, que les voy a contar simplemente 4, pero ellos, si es que profundizamos un poco más en estas variables, la FIFA no determinó si es que el jugador, en este caso, si es que Alemania o Chile o Brasil tenía jugadores en alguna liga en particular, si es que tenía jugadores de alto nivel de costo, si tenía jugadores de un buen nivel técnico. Lo que la FIFA hizo fue determinar variables que le ayudaran a medir la calidad de su equipo, ¿sí? Y esas variables a nosotros, siendo espectadores, nos permitían entender qué es lo que nosotros podemos ver de este fútbol, qué defensa es mejor, qué delantera es peor, y así sucesivamente poder llegar a alguna conclusión. Por lo tanto, esta institución, ¿qué fue lo que hizo? Dijo, mira, me interesa medir, me interesa tener datos, me interesa tener un volumen de información que me permita poder ser comparativo frente al medio, que me permita comparar, ¿no es cierto?, y poder enfrentar de una mejor manera a algún otro equipo. O sea, que yo hoy en día tengo que enfrentar a Alemania, sé que Alemania va a tener una buena defensa, una buena cantera, etc. ¿Sí? Bueno, estas variables fue un escenario bastante positivo el que logramos ver, porque también nos podríamos comparar, tal como se lo mencioné recién, y podríamos tener algunas variables que nos van a permitir determinar cosas. Y tal como se lo mencioné hace algunos minutos, podríamos entender rápidamente, ¿cierto?, por qué Alemania fue campeón y no Chile, ¿sí? Soñemos un poco, lo invito como a que soñemos un poco de una manera bastante simple.
cambiemos estos nombres y nosotros podríamos, por ejemplo, cambiar algunas variables. Es decir, pensemos que es una constructora A, una constructora X, que nos permita poder comparar, ¿no es cierto?, de una manera simple, mis propias obras, o pensemos un poco más allá. O sea, sería ideal que nos pusiéramos todos de acuerdo, ¿no es cierto?, y pudiéramos sacar algún reporte de industrias como lo hacen en postventa, por ejemplo, ¿no es cierto?, y poder compararnos en relación a la calidad frente a mis competidores, frente a mis empresas que tengo que enfrentar en el mercado diariamente. Por lo tanto, partamos con el comienzo, ¿no es cierto? Digamos, mira, soñemos un poco, comparémonos con estas dos obras y veamos qué es lo que ocurre. Tenemos algunas variables relevantes que nosotros podríamos estandarizar y que a nosotros como constructores nos interesa, es decir, desde obra, desde terreno, a nosotros nos va a interesar medir algunas variables en particular. Variables que, por ejemplo, son las que están aquí. A lo mejor podríamos partir por una u otra variable, ¿no es cierto? Tal vez estandarizar 4, a lo mejor estandarizar simplemente 2 o 3 y partir con un desafío menor, pero que el desafío va a ir orientando a una evolución, ¿no es cierto?, constante. Por lo tanto, obra gruesa, a todos los que estamos aquí nos va a interesar medir. Terminaciones también, lo más probable es que medir cómo está el hormigón también, y algún dato relevante, a lo mejor también nos va a interesar saber cómo andan mis contratos, o bien mis equipos de trabajo. Existen obras y empresas que trabajan en su totalidad, ¿no es cierto?, con sus contratos, otras que tienen sus cuadrillas internas. Por lo tanto, para nosotros tener esta medición sería ideal, ¿no es cierto? Por lo tanto, manejando este escenario, ahora deberíamos cambiar estas imágenes y deberíamos poder tener un escenario tan simple, ¿no es cierto?, donde nosotros podamos decir, mira, esto mismo que está haciendo la FIFA, que fue un desafío, el fútbol es dinámico, es sorpresivo, es disperso, ¿no es cierto?, tal como nos sucede mucho en obra. Controlar una obra de construcción a veces no es simple, variables que no se pueden controlar, clima, tiempo, mano de obra, etc. Si cambiamos estas variables, los invito a que nos preguntemos algunas cosas. Lo más probable es que como profesionales de obra, ustedes se van a estar preguntando, por ejemplo, cómo puedo comparar la calidad de mi obra, cómo lo podría hacer, de qué forma lo hago rápidamente, ¿no es cierto? Una segunda pregunta que tal vez dictaría a esta misma invitación a que comencemos a pensar un poco, dice, mira, calidad de mis equipos de obra. Hoy en día tampoco lo puedo, es muy complicado a través de algunos papeles, de archivadores, datos de Excel, a lo mejor tengo herramientas, pero ya comienza a cambiar un poco este mismo escenario. Cuando nosotros, por ejemplo, decimos, mira, el Excel me lo cambian en obra. ¿Sí? Tengo algún encargado de calidad y cambió el Excel que yo lo hice desde oficinas centrales y perdí, no sé, 3 semanas en hacer una buena planilla que funcionara bien y luego desde obra lo cambian porque agregan alguna variable. La estadística se me fue ya a las pailas, ¿no es cierto? Ya perdí inmediatamente lo que tengo que hacer. Por lo tanto, les voy a pedir que memoricemos un poco estas preguntas, que las tengamos presentes. Las vamos a trabajar y esperamos poder responder estas consultas a lo largo de esta exposición. Bueno, a modo general, como para dar algún grado de término a este primer capítulo, medir para ser importante, tenemos una primera conclusión, ¿cierto? Lo primero es poder tener estos datos bastante claros y tener esta información, que es un medio tan disperso como fue el fútbol, lo logró hacer. La invitación y el desafío, ¿cierto?, nuestro como profesionales de obra es por qué no poder hacerlo, ¿okay? Me voy a remontar incluso a algunos medios productivos, como por ejemplo el medio automotriz, japoneses, americanos, lo hicieron hace muchísimos años. Es decir, incluso hoy en día la minería, que tal vez es bien similar a la construcción en menor escala, ¿no es cierto?, en nuestro medio, pero también lo logran hacer. Por lo tanto, esa es como la primera invitación que les hago con esta primera etapa de la presentación. Bien, vamos por la segunda. Un sistema simple y probable. Hasta ahora las constructoras trabajan con un método bastante tradicional, un método bastante simple, ¿no es cierto?, fácil de aplicar, y que muchas constructoras hoy en día ya lo tienen asimilado, ¿no es cierto? Y aquí ya partimos por un tema un poco específico de lo que nosotros hacemos hoy en día en la construcción. En algunas empresas le llamamos, como por ejemplo ahí dice registro, o le llamamos protocolo, le llamamos checklist, le llamamos lista de chequeo, le llamamos ficha técnica, evaluación, pauta de evaluación, y tenemos un sinfín de nombres que en realidad ya nos complican la comparación. Es decir, si yo quiero mirar a mi competidor, a lo mejor estoy hablando exactamente de lo mismo, pero en otro idioma, ¿sí? Por lo tanto, eso es bastante relevante recalcarlo. Y bueno, en esta lista de chequeo no vamos a ver muchas cosas nuevas. La parte técnica la dejamos del control en relación como el espíritu de la empresa, de lo que quiera controlar, son sus variables, ¿no es cierto? Pero bueno, esta ficha tiene un tránsito dentro de la obra. Este protocolo tiene un tránsito, ¿no es cierto? Un tránsito que lo más probable tenga alguna primera revisión, tenga una segunda revisión, una segunda inspección. A lo mejor algunas empresas trabajan con una aprobación de un hito, de un departamento técnico, ¿no es cierto?, externo. O sencillamente, tal vez este checklist
comienza a transitar dentro de los mismos profesionales y finalmente tal vez lo que queda en papel se transforma en algo, ¿no es cierto?, como lo que conocemos hasta ahora, archivadores, y nos llenamos de archivadores dentro de una oficina técnica o la oficina de calidad, un número insospechado de archivadores, de hecho es como algo que nadie puede controlar. Nos hemos encontrado en obras que hay más de 20 archivadores por un proyecto solo en obra gruesa. Por lo tanto, depende de la magnitud, ¿no es cierto?, de revisión, es la importancia que va a tener esta lista de chequeo. Otro dato relevante que también nosotros hemos logrado detectar es que muchas veces esta lista de chequeo se pierde, o aquí no creo que les pase a ustedes, pero no creo que el viernes todos timbren las listas de chequeo, ¿no es cierto?, antes de ir a su casa, como para que la auditoría salga bien, ¿no es cierto?, en este caso nadie lo ejecuta así. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre con esto? Ocurre que si se me pierde alguna ficha, si se me pierde alguna firma, o sencillamente alguien no timbró dentro de su etapa, lo más probable es que esto ya rompa mi proceso de control, ¿sí?, rompa mi proceso de control de calidad, y para muchos, experiencia que también hemos tenido, esto se transforma en un cacho, literalmente, ¿sí? O sea, es decir, esto se transforma en un problema en obra, porque primero el capataz no sabe dónde tiene la ficha, o la ficha está toda sucia, ya después no se entiende lo que hay, y salta otro problema a flor, ¿no es cierto?, aflora otro problema. El problema es que no sabemos si es que esto lo revisaron cuando verdaderamente correspondía, ¿sí? Es decir, podemos estar revisando el fierro después de haber hormigonado, o podríamos estar revisando terminaciones, ¿no es cierto?, en un proceso que sencillamente no corresponde. Todos sabemos que el papel aguanta mucho, una firma y un timbre, ¿no es cierto?, nos permite trabajar y tal vez revisar cosas que sucedieron el año pasado, quizás cuando, ¿sí? Por lo tanto, dentro de este escenario, ¿qué es lo que nosotros hicimos como equipo de trabajo? Tal como decía Ignacio, lo estuvimos desarrollando durante un tiempo con el apoyo de varias empresas que siempre fueron aportando con sus conocimientos, con su experiencia, y se logró armar un equipo, ¿no es cierto?, de trabajo que nos permitió desarrollar una herramienta tecnológica que nos va a facilitar un poco esa experiencia. ¿Bien? Por lo tanto, ahora los voy a invitar a que podamos revisar el software. Lo que nosotros presentamos hoy en día se llama Calidad Cloud, tal como está ahí en la pancarta. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a mostrar algunas cosas simples, espero que puedan anotar, si tienen dudas, no hay ningún problema que la anoten y después la podamos conversar sin ningún problema. Bien, un segundo, voy a entrar al sistema. Bien, esto es Calidad Cloud, un sistema simple, pensado para el dispositivo móvil, pensado para que trabajemos desde el tablet, y aquí ya nos jugamos un desafío más o menos interesante. Un desafío que desde un principio nos costó. Hace 3 años, cuando comenzamos con esta idea, cuando mencionábamos trabajar con un tablet en terreno, era como poco menos que ¿qué les pasa? Como, ¿en qué están pensando? Si un tablet es como un elemento de lujo, ¿no es cierto? Hoy en día las tablets se han ido metiendo mucho más en el mercado, y ya entendemos que van a ser herramientas de trabajo. Tal vez en nuestro smartphone, nuestro teléfono inteligente o nuestra tablet, tal vez no podríamos trabajar simplemente, ¿no es cierto?, de manera rápida. Por lo tanto, ¿qué sucede con las obras que tienen con las empresas, perdón, que tienen varios proyectos, que tienen proyectos en regiones, que tienen proyectos en distintas comunas? Bueno, este es el primer menú, el primer book donde uno entra, ¿no es cierto?, el primer escenario que tenemos, y desde acá, pensando que estamos desde oficinas centrales, podríamos controlar y ver qué es lo que está ocurriendo en cada una de las obras que nosotros podemos ir teniendo. Si tenemos 10, 15 o 20 horas, nos van a aparecer aquí, si tenemos 3 también, ¿okay? Bien, por lo tanto voy a entrar a un proyecto, número 4, la obra 4, y acá, ¿qué es lo que tengo? Bueno, tenemos filtros que, más que ver algún contenido, ¿no es cierto?, fíjense más que nada en la mecánica de funcionamiento. Esto es como un gran buscador de archivos, ¿no es cierto?, es como que estuviera buscando dentro de un archivador una ficha específica, un dato específico, por lo que todo es con el tiempo que me va a demorar toda esa mecánica, ¿no es cierto?, del juego. Por lo tanto, dentro de esta ficha nosotros podríamos tener o navegar dentro de nuestras etapas de obra y viendo qué tipo de checklist tenemos o listas de chequeo. Por ejemplo, tal vez podríamos ver alguna lista de chequeo de armadura de losa, y aquí me voy a detener un poco, y podríamos estar viendo qué es lo que ocurre, ¿no es cierto?, con esta información. Puedo ver cuando descargan una anotación, en qué estado está, este famoso cumple o no aplica, ¿no es cierto? Nos comenzaría a entregar una información bastante simple. ¿Y esto cómo funciona? La idea del funcionamiento de esto es que nuestro encargado de calidad, nuestro supervisor de obra, esté en su lugar de trabajo metiendo información. Si ustedes se dan cuenta, esta lista de chequeo tiene algunos checks, tiene algún casillero de falla, algún casillero no aplica, observaciones, y eso lo pueden estar haciendo simplemente de manera touch, ¿no es cierto? Y hoy en día, en nuestra experiencia en particular, capataces o supervisores nunca en su vida han ocupado algún medio tecnológico, hoy en día lo pueden
trabajar y lo pueden ocupar sin problema. Tiempo estimado de asimilación del software va alrededor de 2 o 3 semanas, más de eso, ¿no? Luego comienza a funcionar solo, o sea, es decir, nosotros no partimos creando la rueda de nuevo, lo único que estamos haciendo es trabajar, ¿no es cierto?, con una herramienta tecnológica que nos va a simplificar un poco la captura de datos, que es lo que la FIFA se centró, ¿no es cierto?, invirtió en tecnología, capturó la información y la pone a disposición del mercado para que uno lo pueda utilizar. En este caso nosotros nos centramos en capturar la información de obra, que ustedes la tuvieran disponible y pudieran gestionar con esta información. Bueno, esta lista de chequeo tiene distintos estados, podemos capturar alguna foto, tal como funcionan las redes sociales, desde el smartphone, desde el tablet, podemos adjuntar una fotografía, y aquí me voy a tener un poco, unos minutos, porque imaginemos la importancia que tiene esto cuando trabajamos con algún equipo de trabajo, algún subcontrato, o bien tengo obras en regiones. ¿Sí? Es decir, que me suban una foto y yo pueda ver que está efectivamente bien ejecutado, que no tengo ningún problema, lógicamente, ¿no es cierto?, me entrega una información que hoy por hoy es bastante complicada. Nosotros hemos estado con profesionales de calidad del terreno y hacer un informe rápido, tal como nosotros lo hicimos ahora, y me voy a detener con el nombre de la charla, calidad en obra, un clic, ¿no es cierto? Es decir, nosotros para poder hacer esto en obra, con la realidad actual, lo más probable es que nos tome alrededor de un 30% de nuestro trabajo. Es decir, para hacer un informe real, un profesional de calidad debería estar 2 días al menos sentado frente a su computador y traspasando información desde estas listas de chequeo a un Excel, y que el Excel le funcione, luego hacer un informe, adjuntar fotografías, o sea, ya estamos agregando una serie de cosas que hasta ahora, con esta mecánica de trabajo y esta lista de chequeo simple, la podemos capturar in situ, en este momento, en tiempo real, y podríamos estar trabajando y gestionando desde ya con esta información. La visual se va a adaptar a las partidas y a los estándares que ustedes deseen medir. Sería ideal, tal como se lo dije hace algunos minutos, que nos pusiéramos todos de acuerdo y pudiéramos medir algo parecido, ¿no es cierto? Cosa que nos podamos mirar, nos podamos comparar, podamos ver qué empresa tiene un buen departamento de calidad, qué empresa tiene una buena calidad, ¿no es cierto? Y así sucesivamente poder trabajar y avanzar como mercado, como industria. Bueno, todo lo que está acá no tendría alguna finalidad si es que no tuviéramos alguna retroalimentación con esto. Y tal como su nombre lo indica, calidad en obra, un clic nos permite, ¿no es cierto?, gestionar de una manera rápida, contando con información en línea, de una manera simple, y se lo voy a mostrar ahora. Podríamos ver cómo andan todas mis obras, podríamos tener un escenario global. Me interesaría a mí, como oficina central, como dirección de equipo de calidad, saber qué es lo que ocurre en cada una de mis obras, pensando en que están en regiones o en comunas alejadas. Solamente un clic y ahí está, ¿no es cierto? Y dice, mira, obra 1, obra 2, obra 3, tengo estos estándares de trabajo, donde tengo algunos puntos que van a cumplir, que fueron bien ejecutados, tengo algunos otros puntos que no fueron tan bien ejecutados, como por ejemplo eso, ¿no es cierto?, que detecta una falla, y tal vez, para profundizar un poco más, podría presentar y podría ver qué es lo que ocurre con este gráfico de fallas. Podría trabajar con este termómetro, qué es lo que está pasando ahora, ¿no es cierto?, cómo andan mis obras ahora. Si es que me preocupo de esto, me interesaría poder gestionar esta información, me interesaría poder ver qué es lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, o dónde están estas fallas. Por lo tanto, revisemos dónde podrían estar estas fallas. Estoy en la obra 4, voy a entrar a un termómetro individualizado de obra, voy a seleccionar la obra número 4 y voy a ver qué es lo que ocurre en esto. Y digo, mira, todas mis fallas están repartidas en estos periodos de obra, en estas etapas que tuvo, ¿no es cierto?, instalaciones, obras obras previas, terminaciones. Lo más probable es que para ustedes no sea ninguna sorpresa, es decir, lo más probable es que esto no sea nada innovador, no sea nada distinto en relación a lo que estamos viendo, no estamos tomando ningún dato, pero sí lo relevante es tener la información. ¿Sí? Partí esta charla hablando, ¿no es cierto?, de la importancia de tener una memoria de cálculo, de tener algo cuantitativo, y bueno, ahora tenemos el elemento cuantitativo relacionado a la calidad. Nos permite, sin necesidad de tener un olfato, ¿no es cierto?, que a veces hasta a los perros les falla el olfato, ¿no es cierto?, por lo tanto, tener este sentido, ¿no es cierto?, un olfato muy bien asimilado, pero a la vez si lo puedo contrastar con algo numérico, nos permitiría tener esto bastante más claro. ¿Bien? Profundicemos un poco. Puedo ver dónde están las fallas en terminaciones y puedo llegar a un nivel menor, ¿no es cierto?, y un nivel mínimo, inclusive, de lo que verdaderamente está ocurriendo. Yo podría decir, mira, ahora en la obra 4, ¿no es cierto?, estoy en terminaciones, y dije, mira, mis principales fallas están en cerámica de muro, cerámica de pisos, puertas y ventanas. Si es que nos centramos en el elemento puerta, también podríamos ver qué es lo que ocurre con las puertas. Podríamos generar otro gráfico más y decir, mira, tengo problemas en cerraduras, tengo problemas en dimensiones de rasgos, y así sucesivamente va. O sea, con esta herramienta estamos entregando una herramienta tan numéricamente como poderosa, ¿no es cierto?, que nos va a permitir gestionar de una manera rápida lo que está ocurriendo. Muchas veces estas fallas se pueden solucionar con una charla
súper pequeña, ¿no es cierto? En terreno, antes de comenzar el día, comenzamos con nuestro equipo de trabajo y les decimos la importancia de esto, y lo que más hemos detectado hasta ahora es que inclusive algunas fallas son ocasionadas por la limpieza del sector. O sea, son a veces elementos súper claros, súper pequeños, pero que nos permiten, ¿no es cierto?, poder trabajar de mejor manera, realizar un periodo de mejora continua en obra y trabajar de una manera un poco más grata. Bueno, pensemos qué es lo que va a ocurrir con esto. Me gustaría saber quiénes son los responsables también de estas actividades, ¿no es cierto? Me gustaría saber quién es el responsable de las puertas. ¿Quién fue el que revisó lo que ocurrió en este escenario llamado puerta, ¿no es cierto? Por lo tanto, voy a generar el gráfico de reporte, ¿no es cierto? Y en este reporte, yo tengo un reporte modelo de dimensión, el cual me dice, mira, resulta que tu falla de puertas está en la cocina, en el departamento 21, este es el código de la ficha, ahí tengo la partida. También tengo qué es lo que es mi problema, quién revisó y quién es el encargado de ejecutar esta actividad. Pensemos que un subcontrato puede ser mi propia cuadrilla, puede ser una cuadrilla que yo conozco, ¿no es cierto? Por lo tanto, será fácil ahora gestionar esto, será fácil entender ahora, ¿no es cierto?, cuál es la calidad verdadera de mis equipos de trabajo o bien dónde están mis problemas. Lógicamente sí, ¿no es cierto? Yo podría imprimir esto también simplemente con un clic, se lo entrego a mi jefe de supervisor en obra, a mi supervisor en terreno y le digo gestiona esta falla. Esto es donde te tienes que dirigir, revisa, levanta esta falla, la construcción es manual, por lo tanto las fallas son constantes y son difíciles de evitar, pero sí lo importante de esto es poder solucionar esta falla, ¿sí? Por lo tanto, que esta falla, tal como decía Ignacio al principio de esta conversación, que no se traspase al cliente, es decir, la importancia de poder solucionar este problema raíz y no transferirlo al futuro propietario, podríamos reducir inmediatamente este escenario de postventa que hoy en día para muchas inmobiliarias y constructoras es un desafío, un misterio en muchos casos, ¿sí? Algunos porcentajes de inversión van subiendo mucho. Bueno, y a su vez también quisiera encontrar dónde está la ficha. Podríamos decir, mira, el protocolo es el 568, yo podría buscar este mismo protocolo y podría decir, mira, tengo un buscador y digo 568, simplemente busco esta ficha y esa ficha me muestra qué dato tengo, quién observó, si te adjuntaron o no adjuntaron alguna foto y podría gestionar esta información rápidamente. Es decir, si tengo esta foto de terreno, esta foto está un poco más trabajada que lo que ocurre en terreno, pero efectivamente debería ser así. Es decir, esta mecánica es así de simple, nos permitiría gestionar, conocer esta información y trabajarla de una muy buena manera, simple y rápida. ¿Bien? Bueno, con respecto a la calidad en obra, yo marqué algunas variables en la presentación y vimos también que había una variable bastante interesante. Y nos centramos en el control de hormigón para algunas empresas es bastante interesante poder controlar, poder saber dónde estoy colocando mis cubos de hormigón, dónde los tengo y tal vez tener un control real de lo que está ocurriendo hoy en día en terreno. Llegan mis camiones, llegan las guías de despacho, tengo una serie de información. ¿Y por qué lo tomamos? Porque para nosotros el hormigón, así como en este caso las terminaciones, también es parte de la calidad de lo que ocurre en obra. Hoy en día tenemos normativas que nos comienzan a regir, ¿no es cierto?, en ensayos y una serie de cosas que comienzan a entregar algún dato un poco más concreto. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos en hormigón? Bueno, resulta que en hormigón, dentro de esta misma obra, cambiémonos de proyecto, podríamos entrar, por ejemplo, al proyecto 1 y podríamos ver qué es lo que ocurre con estas fichas de control. Voy a abrir una y no les voy a mostrar tanto dato, pero en general ustedes lo van a entender rápido. Podríamos capturar información, guías de despacho, horas de inicio, horas de término, cuándo llegó el hormigón, certificar que el hormigón efectivamente llegó cuando se merece o cuando debería llegar, ¿no es cierto?, para evitar aceptar algún camión que puede estar fuera de tiempo. Y así sucesivamente capturar información de resistencia, algunos datos que pueden ser opcionales, en el caso de algunas constructoras son obligatorios, en algunos otros casos tal vez son opcionales dependiendo de la normativa. Podríamos tener un ensayo laboratorio y sencillamente tener alguna herramienta que por ejemplo nos permita inclusive adjuntar algún certificado hormigón, ¿sí? Es decir, cuando nos llegó el ensayo nosotros podríamos adjuntar este archivo y tener todo consolidado en esta biblioteca de datos que nos va a permitir de manera remota controlar, conocer calidad, hormigón y así sucesivamente. ¿Bien? Podríamos ver ahí el certificado, así que IDM o alguna otra institución nos manda esta información. También, a su vez, como trabajamos con calidad, podríamos gestionar algunos gráficos y gestionar gráficos es bastante simple en esta herramienta. Podríamos simplemente seleccionar fecha, o seleccionar por fecha, por periodo, por lo que estime conveniente y podría generar esta primera información. Resistencias que para algunos son relevantes, para otros no, lo hace el departamento de ingeniería, pero la herramienta está creada, lo puede hacer. Para eso podríamos capturar toda la información de la especificación del hormigón, si es que así lo quisiera, y gestionar un poco lo que hace. Con este módulo nosotros podríamos crear estas herramientas de alertas cada 50 cubos, cada 75 cubos, o en el caso de la muestra del cono también podríamos mostrar algo similar.
Porcentaje de ubicación, me gustaría a mí rápidamente conocer dónde estoy colocando mis cubos de hormigón con un hormigón seleccionado y podría ver rápidamente que aquí estoy en losa y estoy en muro. Por lo tanto, podría tener ese porcentaje de colocación de hormigón. Y si tenemos otros elementos, pilares, vigas, también lo podríamos tener dentro de este mismo gráfico. Conocer qué es lo que ocurre con los gráficos, con los cubos que están dentro de un piso, con cubos que tenemos dentro de alguna variable, es decir, yo puedo decir, mira, en el piso 1 tengo hasta ahora, ¿no es cierto?, puesto 10 cubos de hormigón de muro y tengo 20 cubos de hormigón de losa. ¿Sí? Por lo tanto, esta herramienta, tal como se lo acabo de mencionar hace algunos minutos, funciona así, o sea, es decir, así de simple, no tenemos una complejidad mayor. Lo único que necesitaríamos ahora, ¿no es cierto?, es eliminar el papel y trabajar con algo llamado calidad cloud que nos permitiría, ¿no es cierto?, gestionar y tener esta información rápida. Bien, voy a volver a la presentación. Si es que van teniendo alguna consulta respecto a este software, anótenlas, las pueden tener y las conversamos después sin problema. Bien, vimos ya, ¿no es cierto?, lo que representaba y lo que para nosotros fue todo un desafío. Tuvimos que conocer cómo trabajaban varias empresas. Trabajamos con el apoyo de 6 o 7 empresas que nos apoyaron en esta creación. Mezclamos información, mezclamos variables. En general, hasta ahora hemos logrado crear un software bastante estable, el cual tiene algunas características técnicas de buen nivel, como por ejemplo un alojamiento en Amazon que nos permite estar a la par con una plataforma llamada Twitter, ¿no es cierto? Es decir, la probabilidad de que esta plataforma se caiga hoy en día es mínima. Alguien que trabaja con Twitter o Facebook, por ejemplo, también, ¿no es cierto?, es prácticamente menor, ¿no es cierto?, la posibilidad de que esto se caiga. Quedémonos con un dato particular antes de entrar a esto. Es simple medir. ¿Sí? La mayoría de ustedes lo hacen, hoy día ustedes son profesionales de obra, profesionales de terreno, lo hacen sin ningún problema. Lo que nosotros pretendemos y les proponemos ahora, la invitación es justamente para eso, es que ahora aprovechen esta información. ¿Sí? Capturen esta información de buena manera, aprovechen, la gestionen, trabajen y solucionen en son de una mejora continua. Muchas otras industrias ya lo han hecho, ¿por qué la construcción no? Y en este caso, este último tiempo ha salido, ¿no es cierto?, el programa de cosas que nos pega justo en lo que estamos conversando. ¿Bien? Cosa que no nos hace muy bien para el área. Datos prácticos y reales. Bueno, hasta ahora, tomando las mismas palabras, ¿no es cierto?, Ignacio, ya llevamos prácticamente 3 años trabajando con este sistema, por lo tanto hemos ido recopilando algunos datos de interés, como por ejemplo ya hay más de 50 proyectos trabajando con nuestro sistema, edificios que también han ido terminando. Hoy por hoy ese es el número de edificios que está funcionando actualmente, que están en ejecución. Capturamos de manera bien particular alrededor de 20.000 datos. ¿Sí? Hoy en día, para una constructora tener 20.000 datos de forma mensual, de verdad, créanme que es casi imposible poder gestionarlo. O sea, si no fuera con una herramienta TI, una herramienta de tecnologías de información, esto se complicaría muchísimo, ¿no es cierto? Trabajarlo con Excel, o que te envíen las planillas de uno y otro, que uno te lo manda con un correo, con un color, otro color, al hormigón le pusieron mayúscula, al otro hormigón le pusieron con acento, sin acento, ya el Excel nos queda un poco chico, ¿no es cierto? Por lo tanto, la solución ustedes ya la han visto. Listas de chequeo, procedimientos, capturamos un gran volumen, a su vez también datos estimados de tablets por hora, 3 tablets, ¿no es cierto?, por equipos de trabajo, funciona relativamente bien. Andan algunos equipos que algunas empresas comparten el costo, la inversión hoy en día es mínima, hay tablets que valen 50.000 pesos, no es una inversión millonaria, gigantesca, es una herramienta que poco a poco se ha ido acercando mucho más al universo, ¿no es cierto?, de trabajo. Y también una trazabilidad con las variables de postventa que son bien llamativas. Está de más decir que el papel, con las empresas que trabajamos, lo han ido eliminando poco a poco, llegando a eliminar el 100% de sus papeles en el checklist de control. Bueno, una trazabilidad con la postventa, este dato es real, un dato medido, ¿no es cierto?, en relación a lo que nosotros ya hemos hecho y tenemos edificios que hasta ahora ya han sido terminados. Por lo tanto, si los comparamos con las mediciones de postventa, tienen una trazabilidad de más de un 80%, cosa llamativa, ¿no es cierto? Es decir, si nosotros hiciéramos si transponemos algún gráfico de las variables de calidad y los problemas capturados en calidad, lo más probable es que esto, ¿no es cierto?, se transponga de esa forma. Les voy a mostrar más adelante un gráfico que así nos muestra. Bueno, pensemos con este gráfico qué es lo que está ocurriendo. Estos son datos capturados en un mes en una obra real. ¿Sí? O sea, imagínense la cantidad de información. ¿Sí? No nos acercamos tanto a las variables que tiene la FIFA por cosas lógicas, pero sí nos acercamos al dato cuantitativo, que es lo interesante. ¿Sí? Bien, por lo tanto, resulta que esta información se transforma en una mirada bien simple respecto a la trazabilidad de obra.
Tenemos un gráfico de Pareto, ¿no es cierto?, que nos indica que el 80% de nuestros problemas se transfieren un 20% a todas las partidas de terminaciones que yo mismo. ¿Sí? Por lo tanto, es decir, yo me enfoco en un 20% de mis actividades más problemáticas y voy a solucionar prácticamente el 80% de mis problemas. ¿Sí? Estos son datos reales, datos que están medidos hasta antes de ayer, cuando se actualizó la presentación. Y bueno, esto que está acá, lo más probable es que ustedes no les llame tanto la atención numéricamente. Lo llamativo aquí es tener esa información ahora ya. ¿Sí? Bien. Para dar un poco de cierre a esta primera tanda, ¿no es cierto?, de exposición, nosotros hemos detectado algunas cosas que son bastante relevantes, que son las cosas que hemos conversado hasta ahora. Datos prácticos, como por ejemplo, ¿no es cierto?, el nivel de control se aumenta, el nivel de información que podemos transferir a postventa es bastante elevado. Imagínate un departamento postventa que pueda trabajar con una información ya filtrada. Es decir, mi edificio tuvo estos problemas, estas fallas yo las solucioné, pensemos en un caso ideal y la solucioné completa, pero ten ojo en estos lugares, porque aquí hubo una falla. Por lo tanto, podríamos simplemente proyectar algún nivel de falla que pueda ser repetitiva, o sencillamente, en algún caso, en departamentos de alto valor, tal vez podríamos conocer quién fue el responsable o quién aceptó esta actividad. O sea, que se nos inunda un baño, ¿no es cierto?, en un departamento de, no sé, 30.000 UF, no creo que sea muy grato, ¿no es cierto?, para el propietario. Bien, por lo tanto, ni para nada en realidad. Así que, ¿qué es lo que ocurre con esta información? Esta información la podemos trabajar de una manera bien dinámica. Bueno, hasta ahora hemos visto estos 3 puntos de datos interesantes, le hemos contado nuestra experiencia, hemos contado lo que nosotros ya podemos hacer, lo que logramos hacer hoy en día en el mercado, las variables que hemos capturado sin ningún inconveniente. Les mencioné también el tiempo de adaptación que podemos tener hasta ahora con el software, que ha sido bastante rápido en relación a terreno. Y llevo un momento a algunas conclusiones. ¿Se recuerdan de algunas preguntas que vimos al inicio? ¿Sí? ¿Se recuerdan algunos 3 tipos de preguntas que nosotros comenzamos, que mostramos en una de las láminas iniciales? Bueno, ¿puedo comparar la calidad de mis obras? Efectivamente ahora lo podría hacer. Si tuviera alguna herramienta tecnológica, alguna herramienta TI como la que estamos mostrando ahora, efectivamente lo podría hacer de una manera rápida, simplemente con un clic. ¿Puedo comparar a mis equipos de obra? También lo puedo hacer. ¿Puedo comparar a mis equipos de subcontratos, a mis cuadrillas? Sencillamente también lo puedo hacer, ¿no es cierto? Por lo tanto, la invitación es a medir todo lo que podemos medir, también lo podemos mejorar. Por lo tanto, esa es la invitación que queda abierta ahora a ustedes. Bien, así que muchas gracias por el tiempo, espero que les haya quedado un poco claro, ¿no es cierto?, lo que nos dedicamos y lo que nos gusta hacer en lo que respecta al área de calidad. Y si es que van teniendo consultas, bienvenidos sean las consultas, podemos conversar sin ningún problema. Bien, muchas gracias por su tiempo. Escuchamos preguntas, no sé si el público tiene algo que opinar, críticas constructivas, no tan destructivas, que si van teniendo algunas preguntas o algo que quieran saber, ningún problema. Me advirtieron que no me preguntara, voy a preguntar. No. La pregunta básica que me queda es, que no sé si lo dijiste tan específicamente, ¿qué pasa cuando estamos offline? En la mayoría de las obras en los subterráneos, no hay internet, entonces esto guarda la información y después la bajamos cuando estamos conectados. Respondo a la pregunta, Carolina, ¿cierto? Sí. Carolina, lo que nosotros hacemos ahora, trabajamos vía web y estamos ya lanzando algunas aplicaciones offline. Así que por lo tanto los van a poder descargar desde su Google Play, van a poder tener esta aplicación offline que te va a permitir sincronizar un poco esta información, tener esta información ya en los lugares conflictivos. Hay proyectos que están en Lampa y no tenemos internet, o bien en el caso de la edificación en altura, en el -4. Eso para nosotros fue un desafío no menor, fue un desafío muy simple de hacer. Este software fue programado de manera web, ¿no es cierto?, en un inicio, y ahora ya hemos logrado invertir este escenario en una tecnología offline. Bien, así que les va a permitir trabajar desde tablet, Android, sin problema, y iOS en unos meses más. Viene una actualización de eso, siempre cuesta un poco más, pero en Android ya va a estar disponible. En general, en general encuentro fantástico el tener una estadística de lo que pasa en una obra. Desde luego esa estadística no se la podemos mostrar al comprador. Exactamente. ¿No es cierto? Ya. Pero al principio la conferencia era la calidad. Sí. ¿Cómo logramos la calidad? Yo creo que la calidad se logra haciendo bien en concreto.
un poquito antes, Sí. haciendo bien los procesos, no estadísticamente, sino que haciendo y construyendo bien, haciendo bien la enferradura, por ejemplo, una obra de concreto, colocando bien la enferradura, haciendo las resistencias que se especificaron. Esas cosas no se pueden controlar después estadísticamente, ya están hechas. Entonces un edificio de 20, 30 pisos es harto complicado, digamos, en poco tiempo, arreglar esas cosas. Sí. Entonces esa es la inquietud que me queda. En cuanto a calidad final lograda. ¿Su nombre? Disculpe. Aguilera. ¿Perdón? Aguilera. Señor, mire, le respondo. Su pregunta va muy al grano, ¿cierto? Así que le voy a responder también de una manera bien sencilla. Nosotros nos centramos en medir estadísticas, ¿no es cierto?, tal como usted me indicaba, porque en realidad, si es que no tenemos algún número, difícilmente vamos a ver qué podemos mejorar. Nuestro enfoque no está en mejorar la calidad sobre el mismo proceso. Es decir, nosotros ayudamos, ¿no es cierto?, a que la calidad podamos capturar este número estadísticamente, pero, ¿no es cierto?, esta información nos puede servir rápidamente para nosotros poder gestionar y dirigir algunos cursos de capacitación específicos para la debilidad que en mi obra estoy teniendo, para que mi equipo, ¿no es cierto?, pueda mejorar. Hoy en día, esto es tal vez sabido por muchos, las empresas y la OTIC, como se llame, ¿no es cierto?, llegan con un archivador, ¿no es cierto?, gigantesco de cursos y te dicen, mira, este es el curso que tengo y esto es lo que hay, ¿no es cierto? Por lo tanto, si quiero cumplir mis cubos Sense, mis cubos Core, lo que sea, en realidad, ¿qué es lo que hago? Inclusive puedo meter hasta el bodeguero al curso de capacitación de enferradura. Pero en general, ¿qué es lo que a mí me interesa? Me interesa que ese curso sea dirigido hacia la falla real, ¿sí? Hoy en día la industria manufacturera, minera, automovilística, ¿no es cierto?, tiene esto ya prácticamente asimilado. Por lo tanto, la única manera que nosotros podemos mejorar es sabiendo primero cuáles son mis fallas y luego me puedo anticipar a esto, ¿no es cierto? Estoy de acuerdo con usted que indica no puedo mejorar sobre el proceso. Efectivamente es así, algo que ya quedó mal, ya quedó mal, ¿no es cierto? Tengo que ver cómo lo soluciono in situ y sobre la marcha. Pero el desafío no está ahí, sino que el desafío está que ese error no sea repetitivo. Por lo tanto, si es que yo logro solucionar ese problema, si es que logro hacer que mi equipo de trabajo o ayudar en la capacitación y en la enseñanza de mis subcontratos, por ejemplo, ¿no es cierto? Hoy en día vemos medios como el retail que se preocupa de sus subcontratos, de sus proveedores, los capacita, ¿no es cierto? Es decir, empresas grandotas capacitan a sus proveedores porque para ellos les es bueno que el proveedor esté alineado con su misma estrategia, ¿sí? Por lo tanto, esa es la invitación. Por eso que para nosotros fue tan importante lograr tener estos números. Estoy tremendamente de acuerdo con usted con lo que indica sobre la calidad in situ ahora, ¿no es cierto? Pero sí me interesaría recalcar que la única manera de poder mejorar esas fallas sobre la marcha es que no sean repetitivas y que las podamos solucionar, ¿no es cierto?, en los futuros proyectos. La construcción, todo el mundo sabe, ¿no es cierto?, que este último tiempo ha tenido una evolución grandota, se está estancando un poco, ¿no es cierto?, pero en general lo que nos interesaría es justamente ahorrar en algo que ya cometí y ya hice mal, es decir, no volver a repetir. ¿Bien? Por eso que para nosotros torna una importancia bien elevada tener ese dato, ¿sí? Así que eso, no sé si respondí su pregunta. ¿Sí? Muchas gracias. Una pregunta más. Ramón Schmidt. Ramón, dígame. Tengo dos inquietudes. La primera, ustedes se están involucrando en lo que es falla propiamente tal, porque parece muy claro lo que es una falla, pero no lo es. Sí, claro. Yo creo que la CDT, por ejemplo, sacó un manual de tolerancia, lo que de alguna manera permitió medir tolerancia, etc. Pero normalmente la ficha, y sobre todo la que tú también mostraste ahí, no es cuantitativa, sino que es cualitativa. Sí, exacto. ¿Hay un trabajo de ustedes en ese ámbito? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda, que también me inquieta, que es una perspectiva de largo plazo que no mencionaste, por lo menos no recuerdo que lo hayas mencionado, que es que frente a fallas de calidad, ¿no es cierto?, en el futuro, los juicios que haya van a buscar responsables y esto permite determinar responsabilidades, que no solo caiga en el administrador de la obra, que es el primer responsable, sino si que el administrador tenía un sistema, que el sistema funcionó o no funcionó, que el responsable de controlar la calidad de la ferradura en tal punto era tal persona, que lo ejecutó tal persona. Eso también tiene una perspectiva legal importante. Entonces, los documentos digitales son válidos realmente para efectos legales futuros en el fondo. No sé si usted ha investigado esa parte. Sí, le respondo inmediatamente. Muchas gracias por su pregunta.
Bueno, la primera, ¿no es cierto?, es que sí, efectivamente estoy de acuerdo, la CDT sacó el manual de tolerancia y nosotros en este caso le mostramos una ficha que estoy completamente también de acuerdo, que es cualitativa, pero nos permite sí agregar alguna columna donde va a estar el estándar de calidad que yo quiero revisar. Si bien es cierto, la calidad hoy en día en obra es una calidad visual, ¿no es cierto?, es algo que yo tengo que alinear mis criterios, pero también nosotros podemos agregar una columna donde va a estar, o puede estar especificado, hay empresas que ya lo hacen así, lo ocupan tal cual, y especifican cuáles son mis rangos y mis parámetros de medición. Si necesito algún equipo, si la revisión es simplemente visual, si tengo que acudir al plano, si tengo que acudir a alguna especificación técnica. Y como esto es web, ¿no es cierto?, nosotros podemos tener este link que tal vez puede estar asociado a algún manual de la propia empresa, puede estar asociado a la base de datos de sus mismos procedimientos. Y en una primera instancia sí tomamos harto lo que la CDT hizo en su manual de tolerancia, que tiene información bastante clara y simple también. Pero sí, estoy también de acuerdo con que algunos de esos parámetros son específicos del proyecto, específicos de la empresa. No todo es tan estándar, algunos proyectos tienen alguna especificación diferente, pero hoy en día el sistema sí lo permite, sí permite tener algún dato que me oriente a mí como revisor de calidad o como encargado de calidad, saber qué es lo que tengo que revisar y cómo lo tengo que revisar, ¿sí? Por lo tanto, es difícil orientar que esa actividad cualitativa se transforme en algo cuantitativo sin yo tener alguna especificación. Hoy en día lo podemos hacer, el sistema lo permite sin ningún problema, lo podemos capturar así, y empresas hoy en día lo ocupan, hay una empresa en particular que lo ocupa bien detallado así, ¿sí? Bien, eso por una parte. La segunda consulta, cuando yo trabajo en un software online, ¿no es cierto?, esto igual que el correo electrónico, me lo guío, ¿no es cierto?, tengo mi clave de acceso, tengo un root de acceso que en este caso está asociado a el login, ¿y qué es lo que hace? Queda registrado el nombre y el usuario. Por lo tanto, es responsabilidad mía cuidar esta clave, ¿sí?, tal como lo hago hoy en día en los correos. Dentro de esto tenemos un concepto llamado firma electrónica simple, el cual nos permite legalmente, ¿no es cierto?, tener un respaldo que es que nosotros nos lo guiamos con nuestro root y un password que es mío, ¿no es cierto? Todo lo que está dentro del software es responsabilidad mía. Si yo entrego mi clave, se la entrego a un medio mundo, no tengo idea de lo que va a pasar con eso, y efectivamente sí sirve para algún caso de juicio una base de datos consolidada. Cada una de estas fichas tiene su versión de impresión, por lo tanto en algún caso de problema nosotros entregamos la base de datos impresa, cuando tenemos 18 o 20 archivadores con listas de chequeo y tal vez mucho más, pero sí esa información es válida. Me voy a tener un poco ahí porque en la lista de chequeo cada punto deja el registro de la hora, la fecha y quién lo revisó, ¿sí? Con eso nos saltamos este proceso de que revisamos el viernes algo que fue hecho la semana antepasada. Por lo tanto, sí estoy de acuerdo con que si es que ese espíritu es el espíritu de la constructora, poner énfasis en que en algún caso legal nosotros estamos expuestos a un montón de cosas, ¿no es cierto?, terremotos que pueden venir en cualquier momento y luego tenemos que hacernos responsables de lo que ocurre. Eso sí es un elemento válido hoy en día en legal. ¿Sí? Y también, otro último extra, es una herramienta que la hizo en este caso para las empresas que están certificadas, lo valora mucho como una fortaleza. ¿Sí? Pone este ítem de control de calidad, lo marca como una fortaleza dentro del nivel ISO, y eso es bien llamativo cuando se quieren recertificar o bien cuando están en algún proceso ya de certificaciones ISO. ¿Sí? Bien. No sé si habrá respondido con su bien. Muchas gracias por la pregunta. No sé si quedará otra consulta. ¿Nadie más? Bien. Listo. Muchas gracias, espero que les haya servido la presentación. Bien, los dejo con Ignacio que va a cerrar. Solamente agradecerle a Robinson, muy buena la presentación, y invitarlos a ustedes a seguir conversando afuera con un cafecito. Pero solo dos comentarios. Uno, reforzar la idea que presentó Robinson ahora. Nosotros estamos bien vinculados al tema de documentos electrónicos. De hecho, en otro rubro, pero que documental, estamos certificados para la Dirección del Trabajo, para los documentos laborales electrónicos. Y efectivamente toda esta documentación digital hoy día con un login se considera firmada y tiene validez legal para el caso de peritaje o el caso de investigaciones posteriores. Así que es importante manejar bien sus claves y hacer buen uso de ellas. Por otro lado, el otro comentario, Robinson lo dijo perdón, al pasar, que sería muy importante medir, como él ya lo dijo, pero además usarlo como un parámetro. Nosotros tenemos la experiencia en el sistema de postventa, en estos círculos de calidad que nos reunimos trimestralmente, que yo les comenté. Nos pusimos de acuerdo en todo el lenguaje del sistema de postventa, o sea, cómo se llaman los recintos, los lugares, los ítems, la puerta se llama puerta, no entrada,
La bisagra se llama bisagra, y las fallas, rota, suelta. Entonces, eso nos ha permitido levantar un reporte de industria que se presentó hace poco aquí en la Cámara, y que hoy día hay 40 empresas que pueden compararse entre sí, pueden compararse entre empresas. El tema de calidad, con mayor razón y con mucho valor, sería genial si pudiéramos invitarlos a que usáramos un lenguaje similar, que no es otro que el lenguaje del manual de la CDT, el manual de ustedes, ¿no es cierto? Y que pudiéramos levantar una estadística comparativa, un benchmark de calidad entre las empresas constructoras en Chile. Así que esas son invitaciones que quedan para más a mediano plazo, pero la invitación ahora es a seguir conversando, a seguir usando el sistema, aquellos que ya lo usan y que agradecemos, y cualquier duda la pueden consultar con la gente de Plano OK, que está todo identificado con su nombre. Afuera los invito para que vayamos a hacerlo más agradable con un cafecito. ¿Ya? Muchísimas gracias. Juan. Sí. Quiero dar un último aviso. En las carpetas que todos tienen hay una ficha para poder ver un piloto o probar la plataforma. Si nos dejan los datos, nosotros los contactamos y podemos ir a las empresas a darles este piloto del sistema de calidad en obra. Perfecto. Muchísimas gracias. Los invitamos entonces ¿Para qué venías? Bien, ¿te gustó, no? Bueno, usted no me lo... Sí, porque soy esta listo. Tengo que conseguir una tablet para mí. Ahí vamos a ver qué se puede hacer. Bruno. ¿Cómo se paga? Me quedé a apretar y no...